el reino satánico. Por ejemplo, Mateo 24, habla de falsos apóstoles que hacen señales y milagros. Segunda de Tesalonicenses 2 habla de grandes señales y prodigios que son hechos por el hombre de pecado. Apocalipsis 13, 16 y 19 se refiere a la bestia y falsos milagros, poderosos milagros en el reino por el falso profeta. También con eso tienes el desarrollo de la apostasía. Diversos grupos religiosos, como pentecostales, carismáticos y de la tercera ola, afirman realizar milagros. Aunque algunos no crean en la doctrina ortodoxa de la Trinidad, sus supuestos milagros coinciden con los de otros grupos religiosos como musulmanes, budistas, hindúes y católicos. Incluso en la antigüedad, los paganos también afirmaban hacer milagros, y existen diversas razones para ello. Deuteronomio 13 habla de falsos profetas en Israel que realizan milagros. Dios realmente les permite hacer milagros, pero debido a que su doctrina es falsa, Dios prueba a la gente para ver si seguirán al hacedor de milagros o a Dios y su palabra, para ver si realmente lo aman. David volverá a esto, pero no es justo decir que Jesús nos advirtió sobre incrédulos, realizando señales y maravillas en Mateo 7, y que en el último día Jesús diría: aléjense de mí, obreros de iniquidad, han hecho cosas maravillosas en mi nombre, pero son iniquidad, son una ley para ustedes mismos, no obedecen la ley de Dios, no están verdaderamente señalados o elegidos por Dios, ya que trigo y cizaña crecen juntos hasta el final. ¿Por qué no ves que es bueno que hayas mencionado que a través de la oración Dios puede actuar a nuestro favor para sanar a los enfermos y resucitar a los muertos? No sé dónde está el texto que respalda la resurrección de los muertos. Veo muchos pasajes en las Escrituras sobre falsos maestros realizando milagros. He citado 2 Tesalonicenses, 3 en Apocalipsis, Mateo 24 y su paralelo en Marcos 13. Sin embargo, no veo textos que mencionen milagros realizados por la verdadera iglesia después de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Si dice que después de predicar las señales y maravillas seguirán, ¿no sería mejor predicar antes de la era apostólica? Así, antes de la venida de Cristo, en esta generación, las señales y maravillas continuarían, ya que nadie entraría en el reino, puesto que ya estarían en él. ¿Estoy seguro de que abordas esto, David? Creo que aludes a Marcos 16, el último capítulo de Marcos. Habla allí, en los versículos 17 y 18, de varios milagros, y luego dice respecto a los apóstoles que salieron y predicaron por todas partes, obrando el Señor con ellos y confirmando la palabra con señales que la seguían. Sí, veo que eso se aplica a los apóstoles. Jesús está hablando allí a los 11 antes de ascender. Ellos salieron y las señales apuntan a lo central: la predicación del señorío de Jesucristo, su resurrección de entre los muertos y el perdón de los pecados. Pero seguramente eso es parte de nuestro llamado hoy, que salimos a predicar la palabra de Dios y las señales y maravillas siguen. No es que las señales y maravillas vengan primero. Lo he visto, Angus. He estado allí y soy un inglés con tanto escepticismo y duda, y he dicho: Señor, ¿estás seguro de querer hacer esto? Además, él dijo que daría a algunos como apóstoles, a otros como maestros, a otros como evangelistas, etc. El ministerio quíntuple vive aún hoy. ¿Creen que aún hay apóstoles vivos en nuestros días? Sí, hoy en día, pero no creo que todos los que se llaman a sí mismos apóstoles sean realmente apóstoles. Sí, posiblemente se refiere a los 5 tipos de apóstol en el Nuevo Testamento. Cristo es apóstol y sumo sacerdote en Hebreos 3, 1 y los 12. Que hay varios roles mencionados en el texto: los apóstoles preascensión, el equipo apostólico, los 5 ministerios y aquellos que creen en Jesús. Los apóstoles preascensión eran 12 en total, pero uno fue reemplazado posteriormente. Pablo se considera un apóstol nacido fuera de tiempo. Además, hay 5 tipos de ministerios mencionados:
apóstoles, pastores, profetas, maestros y evangelistas. El equipo apostólico, también conocido como equipo de enviados, está formado por personas como Pablo, Silvano, Timoteo y Bernabé, quienes realizan misiones apostólicas en conjunto. Jesús dijo que las señales seguirían a aquellos que creen en Él, no solo a los apóstoles. El libro de Marcos menciona que quienes crean en el nombre de Jesús serán testigos de estas señales. Por lo tanto, el reverendo Angus está equivocado al afirmar que los apóstoles son los únicos beneficiarios de las señales. El fundamento de la Iglesia está construido sobre los profetas y los apóstoles, según Efesios. El sufrimiento intelectual puede provenir de una mala interpretación de las Escrituras. Me encanta. Este debate es genial. Ya me llegan emails que dicen, Revelation TV es genial por siempre hacer cosas así. También lo disfruto. Es raro, pero genial. ¿Angus? Sí, en Marcos 16 se menciona a los creyentes, a aquellos que creen y que verán señales. Cristo, dirigiéndose a los creyentes apóstoles, tras esto fue llevado al cielo, y los 11 apóstoles, quienes le escuchaban, comenzaron a predicar en todas partes. El Señor trabajó con ellos realizando señales. Todo esto está escrito en el libro de los Hechos, pero hay mucho más que decir sobre los apóstoles. Antes debemos mencionar algo más de este contexto. En Marcos 16, Jesús llamó a sus discípulos y les instruyó a salir al mundo para predicar el Evangelio. Esta instrucción no iba dirigida a los discípulos, sino a aquellos que creen, que predican y que bautizan. Estas son las señales que les acompañarán. Después de recibir estas instrucciones, los discípulos salieron y predicaron, y Dios obró a través de ellos para confirmar su palabra con señales y prodigios, como se menciona en el versículo 20. En conclusión, el punto destacado aquí es que Dios afirmó que las señales seguirían a aquellos que creen. Por lo tanto, aquellos que creen no se refiere a los apóstoles a quienes Jesús les estaba hablando en ese momento. ¿Cuál es su razón para creer que los dones han dejado de existir? ¿Angus? La principal preocupación es esta. No creo que la Biblia enseñe sobre profecías hoy y señales y prodigios en la iglesia actual. Estas cosas nos apartan de las Escrituras y no tienen garantía alguna de ser palabra de Dios. En cambio, veo pasajes claros, como los que he citado de los capítulos 24 de Mateo, 2 de Tesalonicenses, 13, 16 y 19 de Apocalipsis, que hablan de milagros utilizados para engañar a la gente. En las Escrituras, los milagros se utilizan para dar autoridad a los apóstoles como mensajeros de Dios que traen nueva revelación. Y en segundo lugar, para validar la palabra de Dios que ha sido traída. Lo entiendo, pero probablemente está desechando lo importante junto con lo trivial. En el capítulo 7 de Mateo se dice claramente que habrá quienes afirmen haber profetizado, echado demonios y realizado milagros en su nombre, pero Él los desconocerá y los rechazará debido a su iniquidad. Hay falsos pastores, sí hay falsos apóstoles. Incluso Pablo habló de gente que se subía al carro, como el tipo Simón el Mago, que intentó comprar el Espíritu Santo. Sí, trató de comprar los dones del Espíritu Santo. Sí, hay gente en la iglesia hoy, no hay duda, que no son de Dios, están en ella por ganancia financiera sin escrúpulos, se mueven por otros motivos. Puede ser por fama o por otras razones. Tal vez sean enviados a la iglesia por el mismo Satanás. La Biblia habla de esto, pero no invalida que aún se puedan dar milagros y señales para afirmar a la iglesia.